Buenos días, ¿cómo están? Buenas noches, doña Alma y Weimar, por aquí los estoy viendo. Hola, Weimar, qué rico tenerlos por acá. Qué emoción saber que están por acá conectados. Tenemos aproximadamente 30 familias en esta noche. Qué bueno que están cumpliendo esa cita una vez más con nosotros, con la familia Servir. Ustedes saben que ustedes son muy importantes para nuestro proceso. Ustedes son pieza ejemplar en cada uno de los usuarios, entonces qué rico tenerlos acá. Me encanta ver familias conectadas que se van aquí añadiendo como tal a la reunión. En el día de hoy, no sé si vieron la invitación, no sé si alguien leyó la invitación y quiere abrir el micrófono y me dice, Ana, hoy vamos a hablar de esto y vamos a tener este exponente. Nadie. Sí, buenas noches para todos. ¿Qué más, Ana? No leyeron la invitación. Bueno, Sí, por en el Dios. Vamos día a estar de con el hoy vamos a hablar. doctor Eric. Bueno, Hablar ¿cómo sobre la están, don autoestima. Hernán? ¿Bien o no? Muy bien, Sí, vamos a estar exacto, con el doctor Eric y vamos a hablar sobre la autoestima. Así muy es. bien, exacto. Vean, hay unas familias súper atentas, don Hernán y su esposa que siempre están por acá conectados. También saludo a doña Claudia que tiene la cámara por acá prendida. Y es verdad lo que está diciendo don Hernán, ¿cierto? Hoy vamos a hablar sobre cómo aumentar el autoestima. Muchas veces hemos trabajado este tema, pero no directamente. Hoy, en este año y medio que llevamos en las sesiones académicas, nunca habíamos tocado como tal esto. ¿Qué más que nuestro psiquiatra, el doctor Eric, que hablar acerca de este tema y cómo alimentar el autoestima también ayuda en la mejora de los procesos? ¿O no, doctor? Claro, definitivamente. Y como es un tema que no se ha trabajado aquí aquí en las sesiones académicas y que es algo que normalmente nosotros nos vemos muy orillados a hacer con nuestros pacientes precisamente porque tienen este constructo que ahorita vamos a definir un poquito más adelante de la autoestima bastante mermado, disminuido y demás. Pues vemos también la necesidad de que también ustedes tengan un tanto de entendimiento de cómo es que se trabaja como por esta parte. Es verdad, doctor, y qué importante que trabajemos este tema, como usted lo dijo, no lo hemos hablado, y que es necesario en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestros usuarios, en nosotros como profesionales, en cada uno de los seres humanos, realmente es importante aumentar. Muchas veces nos autosaboteamos porque creemos más lo negativo que lo bueno, entonces es importante cómo trabajar este tema. Para eso, el doctor Eric, como lo dije ahora, lo tenemos en el día de hoy. Doctor, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Le doy espacio para que salude a estas familias. El doctor Ramón les manda muchos saludos. Él no va a estar esta noche con nosotros. Sin embargo, tenemos acá a nuestro psiquiatra, Eric García. Doctor, adelante. Muchas gracias, Ana. ¿Me da para compartir pantalla? Listo, espérenme por acá. Bueno, Listo, muy buenas doctor, noches ya. a todos y bueno, vamos entonces a empezar. Este es un espacio que va a ser en la forma de un taller. Entonces les doy a ustedes 30 segundos para que vayan por un lapicero y por una hoja porque vamos a trabajar con eso. Todos vayan por su hoja, todos vayan por su lapicero, ¿cierto? No tiene que ser nada muy espectacular, ¿cierto? No los voy a poner a dibujar, los voy a poner a escribir, ¿cierto? Pero esto es una forma, esto es una cuestión en la forma de un taller, ¿listo? Ahora, pues, como ustedes saben, yo soy médico psiquiatra, yo estoy encargado en servir de tratamiento de algunos pacientes en donde, a final de cuentas, se tiene que intervenir dentro de la parte biológica, farmacológica, ¿cierto? De definición propiamente de la enfermedad mental, ¿cierto? Pero independientemente de la cuestión del tratamiento psiquiátrico, ¿cierto? Yo también soy psicoterapeuta, yo estoy especializado y próximamente en maestría
en terapias contextuales de tercera generación, que esa es la corriente terapéutica que yo manejo, ¿cierto? Y pues el día de hoy yo les voy a hablar más como terapeuta que propiamente como psiquiatra, ¿listo? Y por lo mismo, pues vamos a hablar en torno a este taller relacionado con el trabajo de la autoestima, ¿cierto? Que de autoestima hay muchas definiciones. Yo aquí solamente les traigo una de ellas, que es un sentimiento valorativo. Entonces, hay que tener en cuenta que la autoestima, estamos hablando que principalmente es un sentimiento, ¿cierto? Que contiene algo que llamamos autoconcepto, ¿cierto? Que es un concepto más del pensamiento, más cognitivo, que es un concepto que está relacionado con las creencias que tengo sobre de mí, ¿cierto? También el conocimiento al respecto como de la historia de vida y la cercanía que tengo, el yo ideal, pero también aquí impacta de una manera significativa los sentimientos que a mí me generan todas esas creencias y todos esos componentes del pensamiento, ¿cierto? Y es de la manera en como a final de cuentas yo también me termino juzgando, ¿cierto? Y esto pues obviamente cuando yo tengo un juicio demasiado crítico, demasiado bajo, demasiado malo para mí mismo, es cuando decimos que se tiene el autoestima baja, ¿cierto? Pero puedo tener una autoestima muy alta teniendo un autoconcepto muy malo, como sucede, por ejemplo, en ciertos pacientes muy ególatras o muy elevados, con una situación de autoestima muy elevada, pero que es como totalmente fuera de la realidad, ¿no? Como por ejemplo, una persona que puede llegar a creer que tiene muchas habilidades de conversación, muchas habilidades como para poder salir adelante, cuando en realidad se trata como de un adolescente, ¿cierto? Entonces, vean cómo ahí juega de una manera muy importante tener un conocimiento necesario sobre uno mismo, pero también tener una condición muy importante de un juicio de valor sobre eso que conocemos sobre nosotros mismos. Entonces, al ser un componente también como de la mente, es importante tener en cuenta que nuestra mente funciona como un piloto automático. Imagínense cuando ustedes si ustedes fueran el capitán de un barco, ¿cierto? Pues entonces realmente sería muy cómodo el hecho como de ponerle un piloto automático al barco, ¿cierto? Que ustedes, ya se lo lea que está tranquilo, no se ve nada como a la borda, ahí está el que está vigilando, pues viendo a ver si no hay ningún peligro, ni mucho menos. Pongo el piloto automático y pues yo me voy a echar una siesta, o me voy a comer, o voy a hacer cualquier otra cosa, menos tener que estar poniendo atención en el piloto automático, dejando que el barco vaya a final de cuentas al camino que yo le he estado dirigiendo. Entonces, tener un piloto automático realmente es una situación muy útil, ¿cierto? Simplemente piensen en todo lo que ustedes hicieron hoy sin pensarlo mucho, ¿cierto? Ahora imaginen cómo hubiera sido eso, ¿cierto? Si no tuviéramos una mente, si tuviéramos que estar teniendo una conciencia todo el tiempo de lo que estamos haciendo en todo instante. Es decir, entonces, me tengo ahora que pasar la siguiente diapositiva, pero antes de decir la diapositiva, entonces tengo que decirles, y si les digo esto, entonces luego tengo que comentarles otra cosa. O sea, sería cansadísimo, ¿cierto? Entonces, realmente el tener un piloto automático dentro de nuestra mente, ¿cierto? Pues obviamente nos da una gran ventaja evolutiva. El problema está, ¿cierto? Cuando el barco se acerca, a final de cuentas, hacia las olas, ¿cierto? Y si se hacia las olas, hacia las rocas, perdón. Y si se acerca a final de cuentas hacia las olas, pues entonces termina resultando que el piloto automático se convierte en un problema. Y es ahí donde yo me veo en la necesidad de replantearme si yo requiero o no del piloto automático o requiero yo de corregir el rumbo, ¿no? Y aquí es donde yo les voy a poner el primer ejemplo, un ejemplo justamente como de estas rocas. Este ejercicio, ¿cierto? Lo vamos a colocar así. Ustedes van a colocar 3 características malas que ustedes juzguen como malas de ustedes mismos, ¿cierto? Anteponiéndole el yo soy, ¿cierto? Por ejemplo,
yo soy rebelde, yo soy grosero, yo soy feo, yo soy tonto, yo soy como corto de mente, yo soy, no sé, cualquier situación mala que ustedes juzguen de ustedes mismos, les voy a pedir que lo coloquen. Sí, vale. ¿Listo? Listo. Bien. Ahora, ustedes se van a contestar, ¿cierto? Las siguientes preguntas sobre eso, ¿cierto? Lo que ustedes escribieron ahí, de que ustedes son todo el tiempo, todo el tiempo son rebeldes, todo el tiempo son groseros, todo el tiempo son feos, todo el tiempo son cortos de mente, todo el tiempo son así. Segunda pregunta. ¿Con todos o para todo el mundo son así? ¿Para todo el mundo son feos? ¿Para todo el mundo son tontos? ¿Para todo el mundo son groseros? ¿O con todo el mundo son groseros? ¿Con todo el mundo son rebeldes? ¿Con todo el mundo son feos? Siguiente pregunta. ¿En todas partes? ¿En todas partes son feos? ¿En todas partes son groseros? ¿En todas partes son rebeldes? ¿En todas partes se comportan mal? Y finalmente, ¿son más que eso que describieron? ¿Ustedes son más cosas que groseros? ¿Ustedes son más cosas que feos? ¿Ustedes son más cosas que cortos de mente? Véanlo de esa manera. Ahora hagamos el ejercicio contrario. 3 cosas que ustedes valoren de forma positiva como por parte de ustedes. Yo soy buen hijo, yo soy buen estudiante, yo soy tranquilo, yo soy bonito, yo soy, no sé. 3 cosas que ustedes valoren de manera positiva en ustedes. ¿Listo? Y entonces vamos a hacer un ejercicio muy similar. Todo el tiempo son bonitos, todo el tiempo son buenos hijos, todo el tiempo son buenos estudiantes, todo el tiempo son muy, muy inteligentes. ¿Listo? Con todo o para todo el mundo, con todos son muy inteligentes, para todos son muy inteligentes, con todos son muy bonitos, para todos son muy bonitos. ¿Cierto? Siguiente pregunta. En todas partes son bonitos, en todas partes son inteligentes, en todas partes son buenos hijos, en todas partes son valiosos, son, no sé, ¿cierto? Lo que ustedes hayan colocado. Y finalmente, ¿son más que eso? ¿Son más de lo que ustedes colocaron? ¿Son más que inteligentes? ¿Son más que bonitos? ¿Son más que interesantes? ¿Son más que lo que sea que ustedes hayan colocado? Muy seguramente la respuesta que ustedes dieron, ¿cierto? Es no, 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 sí. ¿Estamos en lo cierto? Para los dos contextos, ¿cierto? Todo el tiempo, no. Con todo, para todo el mundo, no. En todas partes, no. ¿Eres más que eso? Sí. Seguramente así contestaron la gran mayoría como de todos ustedes, ¿cierto? ¿Y cuántas veces nosotros nos vemos enfrentados a estos juicios que nosotros tenemos? Ah, es que como yo soy muy grosero, entonces por eso soy así. Ah, es que como yo soy muy triste, como yo soy depresivo, que me choca esa palabra, como yo soy depresivo, entonces yo me muevo así. Ah, es que como yo soy tediachoso, yo soy inatento, yo soy hiperactivo, entonces tengo que ser así.
¿cierto? Y uno mismo se termina etiquetando, colocándose eso, ¿cierto? En la forma como si uno fuera una estatua, como si uno no tuviera una opción a final de cuentas como de cambio, o como si ese calificativo que yo mismo me estoy dando me termina de definir. Y se nos olvida que nosotros vivimos en un contexto dado, ¿cierto? Las conductas y las valoraciones del ser humano van a depender de las circunstancias. Un filósofo español que se llamaba Ortega y Gasset, ¿cierto? Mencionaba, yo soy yo y mis circunstancias, ¿cierto? ¿Por qué es eso? Yo no me puedo definir como un solo yo si no voy entendiendo tampoco el contexto en el que yo me estoy, en el contexto en el que yo me estoy desenvolviendo, ¿cierto? Cuando nosotros nos consideramos que somos, no vamos a tomar en cuenta el cambio que es inherente a la vida y también a las circunstancias. Un filósofo griego, Heráclito, ¿cierto? Llegó a comentar, uno nunca se baña en el mismo río dos veces. ¿Por qué creen? Porque el agua corre constantemente, no es la misma. Ajá, no es la misma. ¿Y nada más el agua? Pues Nosotros uno también cambia, ¿no? Uno cambia, ¿cierto? Uno no es el mismo cuando entra al río que cuando sale del río que cuando vuelve a entrar. Porque uno tiene menos células, porque uno tiene más edad, aunque sea por segundos, pero tiene más edad, porque uno se expuso más al sol, porque uno entra en una disposición y sale muchas veces como en otra, ¿cierto? Y esto es a final de cuentas la situación como de la vida, ¿listo? Y cuando nos etiquetamos como algo que somos, véanse que nosotros estamos dejando de lado el contexto en el que a final de cuentas nosotros nos estamos también desenvolviendo y olvidamos otros contextos en donde no somos lo que siempre creemos que nosotros somos, ¿cierto? Y ante esta situación, yo quiero ponerles también en otro ejercicio. Yo lo que ahora quiero que hagan, ¿cierto? Es que ustedes se van a vender, ¿cierto? Imagínense ustedes mismos como un producto que tienen que vender. ¿Listo? Entonces van a hacer un spot publicitario, ¿cierto? De cómo de cómo se van a vender, ¿cierto? Entonces, poniendo las características que tiene su producto y haciéndolo atractivo para el público, ¿listo? Entonces, hagan este ejercicio. ¿Listo? Ya terminaron. ¿Quién quiere leer su comercial? Por favor, si me pueden apagar los micrófonos. Único e Por favor. irrepetible. Único e irrepetible. Ya, listo. Entonces, ¿quién quiere abrir el micrófono, ¿cierto? Para, para que nos hable como de su spot publicitario. ¿Quién se atreve? Yo. Dale, doña Beatriz. Adelante. Yo empecé, se vende mujer de 57 años, responsable, Eso. alegre, cariñosa, única e irrepetible. Perfecto, excelente. Muy bien, doña Beatriz. Ha logrado superar más de lo que ella misma creía. Excelente, muy bien, doña Beatriz, perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más le gustaría hablar sobre qué hicieron de su spot publicitario? Sobre su comercial. Yo. Bueno, A ver. ¿Quién habló? Hola. yo hablé, Claudia. pero habló otra persona también. Bueno, Hágale, el Claudia. mío fue más corto. Se vende mujer honesta, responsable, agradable, buena hija. Muy bien, perfecto.
¿Listo? ¿Por ahí quién más habló? Yo, Yo es quién. Angie. Hola, Ok. te invito a ¿Cómo? Vale. Hola, te invito a comprar una chica de 16 años, un poco temperamental, pero muy fuerte y valiente. Ha superado muchas cosas en su vida, tiene muchas cosas positivas, como una chica sensible, empática, buena hija y una buena hermana. Tiene sus Ujú. defectos, claro, pero sin embargo te puede servir mucho. Es única e inigualable. Muy bien, excelente, excelente, muy bonito comercial, ¿cierto? Fácilmente alguien se acerca a comprar esos comerciales, ¿cierto? Yo quiero preguntarles cómo se sintieron ustedes haciendo este ejercicio del comercial. Yo me sentí muy tranquila y como enfrentándome a mí misma, como si me estuviera viendo en un espejo en ese momento. Eso es, muy bien, perfecto, ¿no? Y valorando todas esas partes bonitas y ciertas que tiene, ¿cierto? ¿Quién más quiere compartir? Yo no lo pude hacer porque no creo que nadie me compre. Ese es un gran problema, ¿cierto? Ese es un gran problema y es en donde viene justamente el punto del trabajo, ¿cierto? Y sin embargo, vean que hoy estamos un tanto forzados al punto como de vendernos, ¿cierto? ¿Quién más quiere compartir? Angie y Claudia, de las que participaron, ¿qué sintieron al momento como de expresar todo esto, al momento de leerse? Bueno, Pues yo creo que, ay, perdón, yo creo que a veces uno se queda corto como en decir las cosas buenas que uno tiene, ¿no? O sea, Ajá, se concentra de pronto más en lo malo y eso, encontrar lo eso, bueno como que es difícil. eso es. Y también no solo encontrar lo bueno, sino lo que lo haga a uno diferenciarse de los demás para que lo puedan comprar. Muy bien, excelente. Muy bien, Claudia. Es eso, ¿no? Muchas veces vamos en la vida como enfocados, ¿no? Ahí en el tema, ¿cierto? De todo lo malo que tengo, ¿cierto? Que me impide ver todas estas cosas a las cuales yo también me tengo que enfrentar. Angie. Sí, yo realmente me sentí muy extraña Ah, porque se supone que uno para vender un producto, uno tiene que sentarse más en las cosas positivas, por decirlo así. ujú, Entonces fue como muy complicado para mí encontrar cosas bonitas de mí para ofrecérselo al público. Entonces es como eso. bien. Y sin Creo que embargo, eso es. Y sin embargo, ¿cómo estuvo el spot, el comercial de Angie? muy bonito, la verdad. Creo ¿Qué que opinan? ¿Qué opinan los demás? ¿Cómo estuvo el comercial de Súper, Angie? Estuvo muy súper, bonito. súper. Mejor dicho, yo la compraría. Observamos, ¿cierto? Observamos. Cuesta trabajo, definitivamente cuesta mucho trabajo, pero eso que ustedes ahí eso que ahí ustedes colocaron son cosas que también son. Lo que pasa es que vamos en la vida pensando precisamente, ¿no? En todas las otras cosas que no nos agradan como de nosotros mismos. Ahora aquí viene la otra pregunta. ¿Saben si su entorno saben todas esas características de ese spot publicitario, de ese comercial? ¿Cierto? Y si no lo saben, ¿se los han mostrado explícitamente? Porque ahí es donde queda también un poco como el trabajo, ¿cierto? Que tanto estoy proyectando esos puntos en donde yo puedo venderme, esas cosas bonitas que yo también soy, ¿cierto? Que puedo traer como a mi contexto y si se las he mostrado de una manera explícita. ¿Listo? Pero también por otro lado, quiero que pensemos en otro factor de este trabajo en cuanto a la valoración propia. Imagínense una escena muy tétrica, ¿cierto? Una escena muy tétrica. Un epitafio. ¿Qué es un epitafio? Lo que uno escribe en la tumba
Por ejemplo, aquí yo les estoy colocando el epitafio de Luis Carlos Galán, ¿cierto? Que es lo que se escribe como en conmemoración de esa persona. ¿Listo? Entonces, yo quiero que ustedes se imaginen, ¿cierto? Lo que quieren que aparezca en su epitafio. Aquí yace fulanito, amada, fulanita, amada, madre, hermana, hija, trabajadora, eso. Que piensen qué quieren que diga su epitafio. ¿Listo? ¿Quién le gustaría hablar? ¿Qué le gustaría que dijera su tumba? Yo quisiera que dijera, acá yace Beatriz Elena García, mujer, madre, abuela, hija, nieta, hermana, tía, que se esforzó por dar lo mejor de sí y por hacer que sus seres queridos se sintieran inmensamente amados. Quisiera Perfecto. estar siempre en sus recuerdos y en sus corazones, con sonrisas y con alegrías. Excelente, excelente, doña Beatriz. Muy bien, muy bien. Ahí me está hablando de la importancia que tienen, por ejemplo, entonces, sus familiares, ¿cierto? Y también el hecho de el rol que usted ejerce como madre, como hija, ¿cierto? Como nieta, como todo el rol familiar que usted está teniendo y el deseo suyo por ser recordada como a través como de esas risas y de ese amor. Excelente. Muy bien, doña Beatriz. ¿Quién más? ¿Quién más le gustaría? Yo no pude con eso, yo no supe qué escribir. Bueno, no importa, no pasa nada, pero es un ejercicio, no pasa nada. ¿Quién más le gustaría compartir? Aquí yace Eric García, ¿cierto? Amado esposo, ojalá, pues, espero que eso aparezca en mi epitafio, ¿no? Amado esposo, psiquiatra reconocido, ojalá eso pueda aparecer. ¿Quién le gustaría hablar? Bueno, no hay problema. El punto es que este ejercicio quede para ustedes. Porque eso que ustedes ahí escribieron, así como le hice yo, así como yo le hice al hacer ver a doña Beatriz, que me estaba hablando de cómo era importante para ella todo el aspecto a final de cuentas familiar, el rol que ella ejerce directamente con su familia y el hecho de que pueda transmitirle el amor directamente hacia sus familiares y transmitirles esos momentos de felicidad hacia sus familiares, ¿cierto? Esa familia que doña Beatriz nos compartió que quiere tanto, ¿cierto? Y que le da sentido a su vida, es algo que llamamos valores, ¿cierto? Ahora, pensemos de esta manera. La familia es algo valioso, es algo muy valioso, ¿cierto? ¿Cuándo podemos decir que acabamos de complacer o de acabamos de terminar, ¿cierto? De estar bien con nuestra familia. ¿Cuándo? En nuestra vida. ¿En qué momento de nuestra vida podemos decir, ya, cumplí mi deber con mi familia, ya, no voy a hacer nada más por mi familia? Cuando muera uno. Sí. Cuando no muera, ¿cierto? Y esa es la característica que tienen los valores, ¿cierto? Los valores son cosas, ¿cierto?, que hacen nuestra vida valiosa, que nos dan sentido, pero que son como esa playa en la que uno está nade y nade y nade y nade, y a medida que uno va nadando, la playa se va alejando, y uno nunca llega, pero siempre tiene que llegar y siempre está buscando llegar,
Y eso puede sonar como algo totalmente como sin sentido, ¿cierto? Pero la situación está en una frase que, por ejemplo, dijo Eduardo Galeano, ¿no? Un autor ahí político, que para eso sirve la utopía, para tener la vista hacia el frente y hacia arriba, y con eso poder caminar. Esa parte de la utopía, o en este caso los valores, nos ayuda a dar sentido de vida y nos ayuda a nosotros a valorarnos nosotros mismos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué han sentido ustedes de ustedes mismos cuando hacen algo por su familia? Una satisfacción y una alegría muy grande. Eso es. Y eso es porque a final de cuentas estoy acorde y estoy guiando mis conductas hacia la situación como de los valores. Y los valores se puede ver como un jardín. ¿Uno para qué quiere tener un jardín de flores? ¿Para qué? Para cuidarlo, Para que se vea bonito. Para que se vea adornar, bonito. para sentir el aroma. Exactamente, ¿no? ¿Qué sentido tiene un jardín de flores? Ninguno. Más que el que me gusta, más que el que vuela bonito, más que el que adorne, ¿cierto? Pero ¿qué tengo que hacer yo, cierto? ¿Cuáles son las penurias, los sufrimientos que tengo yo que pasar para tener un jardín de flores? ¿Qué Sí, penurias tengo que pasar? eso es una dedicación, cuidados, conocer, ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer yo? Ajá, abonar. Mantenerlo florecido. eso es. ¿Qué tengo que hacer yo si salen malas hierbas? tengo que estarlo comenzar a por sacarlas. ¿Y si le vuelven a salir? seguirlo podando Hay que constantemente, volverlas a estar cortar. pendiente. ¿Y si le vuelven a salir? Volverlo a podar. ¿Y si le vuelven a salir? Por sécula seculor, intentar una y otra vez. Intentar una y otra vez. ¿Por qué? ¿Qué es lo valioso? ¿Qué es lo valioso o por qué? ¿Por qué quito y quito y quito y quito y quito malas hierbas aunque nunca termine? ¿Por qué? Porque es que al final de cuentas en las cosas nada es perfecto, siempre va a haber, digamos que un defecto. En todo Exacto, el largo de nuestra vida siempre hay un defecto. exacto, ¿cierto? Y aparte de eso, es tener mucho en cuenta que el sufrimiento también es inherente a la vida, ¿cierto? La vida Sí. trae una cuota también a final de cuentas de sufrimiento, ¿cierto? Pero cuando ese sufrimiento lo enmarco en un valor, por este caso el hecho de mi jardín de flores, y yo me canso y arranco hierbas y me lleno de ortigas y me lleno de espinas, ¿cierto? Y me someto al sol y pucha, ya llegó la lluvia, entonces a cubrir todo, ¿cierto? Pero si ese sufrimiento tiene un sentido hacia el punto como de mi jardín, ¿cierto? Ese sufrimiento tiene sentido y ese sufrimiento no me va a llegar a mí, no me va a llevar a mí hacia la desesperación. Y el tener y trabajar por mi valor me va a hacer a mí, a final de cuentas, valorizarme, ¿cierto? Entonces es ahí donde viene el punto de poder identificar bien cuáles son sus valores, cuáles son las cosas que a ustedes les da sentido en su vida y que les hace también a ustedes valorizarse a través de las conductas que ustedes hacen. Y esto es como un tiro al blanco, ¿cierto? En donde pues obviamente a lo que nosotros siempre queremos darle pues es al centro, ¿cierto? Pero a veces la puntería nos falla, ¿cierto? Y cuando nosotros queremos apuntarle al centro, le terminamos dando hacia otro de los números, ¿cierto? Y es aquí donde yo quiero que ustedes piensen, ¿cuáles son sus valores? Valores aquí tenemos como el matrimonio, la familia, amistades, la recreación, la salud, la espiritualidad, mi crecimiento personal, mi carrera. O sea, tenemos varias cosas que realmente al final de todo, a nosotros nos termina haciendo algún sentido, ¿cierto? Pero aquí la pregunta es que cuando definimos estos valores, ¿qué tan cerca estamos de dar en el blanco? O sea, por ejemplo, para poder conseguir la satisfacción con mi familia, ¿estoy en el 6
o estoy en el 8, o verdaderamente siento que ahí estoy en el centro, en el 10, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer para llegar al valor deseado? ¿Qué es lo que está en mi control? ¿Qué es lo que yo puedo influir para llegar hacia ese valor deseado? Y también, ¿a qué tengo que renunciar? ¿Qué es lo que tengo que dejar de hacer para, por ejemplo, poder llegar a ese valor, a ese número 10 tan añorado que yo a final de cuentas estoy queriendo, ¿cierto? ¿Qué cosas me van a doler dejar? Pero va a valer la pena eso que tengo que dejar para, a final de cuentas, llegar a mi número 10. Por ejemplo, en hacer una carrera, pues bueno, yo puedo decir que yo estoy en el 6 porque ni siquiera sé qué carrera quiero hacer, pero tengo que empezarme a buscar para poderlo hacer. Tengo que dejar de lado la pereza, tengo que dejar de lado mi vida de comodidad, tengo que renunciar a lo mejor al hecho como de la fiesta, al hecho como de estar con mis amigos y demás. Claro que me va a doler, pero quizás eso termine valiendo la pena. ¿Listo? Ese punto de definición como de los valores es algo que nosotros trabajamos con nuestros pacientes. Es algo que nosotros estamos constantemente ayudándolos al tema de lo que comúnmente denominamos como sentido de vida. ¿Cuál es tu sentido de vida? Porque a través de ese trabajo hacia el sentido de vida es lo que lleva hacia nosotros, a final de cuentas, también hacia valorarnos y hacia el tema también de tolerar el sufrimiento. El sufrimiento que va a final de cuentas inherente con la vida. Y finalmente, un último ejercicio para trabajarlos con otras cosas. Imagínense ustedes, ¿cierto? Imagínense ustedes que ahorita terminamos la sesión, ¿no? Y de repente se les aparece el yo del futuro, ¿no? Una persona que es exactamente ustedes, pero dentro de unos 10, 20 años, ¿cierto? Y esa persona del yo del futuro es una persona exitosa. Es una persona que llegó prácticamente al 10 de los valores, ¿cierto? Todos sus valores están así, totalmente cubiertos y tiene una satisfacción personal muy, muy, muy significativa, ¿cierto? Ese yo del futuro, ¿qué consejo les daría? ¿Qué les pide ese yo del futuro para que no decaigan? ¿Cómo les ayudaría ese yo del futuro tan exitoso para que no decaigan? ¿Qué penas creen que ese yo del futuro tuvo que pasar para poder llegar hacia ese número de valores, hacia esa satisfacción personal? Y también, ¿qué palabras de aliento recibirían de ese yo del futuro al respecto de los sufrimientos que ustedes están teniendo en estos momentos? Y eso se los voy a dejar a ustedes, ¿cierto? Que ustedes piensen más a detalle al respecto como de estas últimas preguntas, ¿cierto? Porque eso les va a dar mucha clave de hacia dónde ustedes también van a tener o van a poder caminar. Y otro punto muy importante, ustedes están siendo compasivos con ustedes mismos gracias a esto que yo les estoy ayudando a pensar, ¿cierto? Están siendo compasivos con ustedes mismos. ¿Cuántas veces ustedes se avientan el látigo de la culpa, ¿cierto? Porque yo hice, porque yo soy, porque yo tengo, porque, ¿cierto? Y la valoración, la culpa, ¿cierto? Y algo que no empleamos en nosotros mismos es la compasión, que es distinto a compadecerse. Compadecerse, autocompadecerse es, ay, pobrecito de mí, ¿no? Ay, es que como yo me pasó esto, entonces no puedo hacer nada de esto. No, eso es victimizarse. No, es distinto eso al hecho de ser compasivo, que es aceptar el sufrimiento, aceptar que la vida conlleva este punto como el sufrimiento, aceptar que han sufrido, pero aceptar que a pesar de que ustedes han sufrido, se encuentran en este momento aquí, frente a mí, escuchando toda esta sarta de cosas para tratar ustedes también como de mejorarse. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero que también ustedes se puedan llevar como esa reflexión y que espero que con esto,
¿cierto? Puedan aprender a valorizarse muchísimo, puedan aprender a valorizarse muchísimo más, a ser más autocompasivos para ustedes y a poder tener una vista más clara de hacia dónde es que ustedes deben de caminar. El trabajo de la autoestima es algo muy complicado. Es algo que requiere terapia individual, es algo que requiere conversación constante, es algo que requiere darse muchas veces golpes, ¿no? Contra la pared de lo que uno cree, contra lo que uno termina realizando. Y esto es solamente una manera introductoria y mostrarles un poco cómo trabajamos también con nuestros pacientes en cuanto a este sentido. ¿Listo? Y bueno, como siempre, yo les agradezco mucho el tema de haber estado en esta sesión, ¿cierto? Y pues bueno, aquí ya les estoy dejando los números de teléfono, también el correo institucional de comunicaciones, para que ustedes ahí puedan anotar todas sus sugerencias, todas las situaciones que ustedes lleguen a desear sobre temas que ustedes consideren que sean importantes para ustedes mismos, que nosotros lleguemos como a tocar, ¿cierto? Y bueno, quedo yo abierto a situaciones como de preguntas que ustedes quieran realizar. Yo no quiero hacer ninguna pregunta, sino que quiero más bien agradecerle a Servida, agradecerle a cada uno de ustedes todas las cosas que han hecho por nosotros, en mi caso por mí, porque me siento muy satisfecha, muy tranquila de saber que al hacer cada uno de esos talleres logro confirmar cada día el proceso tan bien hecho que hice y que toda la actitud que le puse a mi proceso valió la pena y que voy por buen camino y que todavía me falta mejorar mucho, pero ya tengo herramientas muy claras, muy fuertes para seguir adelante. Dios los bendiga. Muy bien, doña Beatriz. Perfecto y muchas gracias. Y creo que es el tema de tener en cuenta de que miren que este tema del sufrimiento, aceptar el tema como del sufrimiento, saberse uno también imperfecto, pero también saberse que uno tiene todas estas cositas, ¿cierto? Que hacen que uno se pueda vender o que uno pueda valorarse de una manera distinta, los llena a ustedes de sabiduría. Yo estoy seguro, doña Beatriz, que usted es más sabia de que cuando usted ingresó, ¿cierto? Y eso es notorio. ¿Listo? Bien, felicidades, doña Beatriz. ¿Alguien más le gustaría comentar algo? Por ahí hay un micrófono abierto. ¿Quién quiere hablar? Sí, buenas noches. Hola. Doctor, yo quería preguntarle, a pesar de que uno pues ya entiende lo que usted acaba de decir en la reunión, que el dolor pues es inherente a la vida porque pues estamos viviendo y no todo puede ser color de rosa, a pesar de eso, uno con un dolor tan grande como lo es, por ejemplo, pues una situación en la que tu hijo está internado, en la que ya entiendes que tiene una enfermedad con la que va a vivir el resto de su vida, que ya sus capacidades no van a ser las mismas, uno sí logra como sacarle un poquito de felicidad a la vida y no sé, disfrutarla o es que no sé, siento como que todo eso es como más pesado que el resto de las cosas, entonces me siento como en este momento abrumada, como si solo viera el lado oscuro de esa situación, ¿sí me hago entender? Eso es. ¿Qué le posibilita o qué situaciones cree usted que se le presentan hacia adelante gracias a que su paciente inició un proceso, se definió una situación de enfermedad, estamos buscando cómo trabajar con él o con ella, ¿cierto? ¿Qué se le posibilita en el futuro? Bueno, pues a pesar de todo lo abrumada que me siento, me da como un poquito de esperanza porque por lo menos ya uno tiene, como decía la señora, herramientas, ¿cierto? Para tratar de sopesar esa situación, pero lo digo es como por mi estado de ánimo, porque estoy como decaída, todo el tiempo triste, deprimida, pero yo en cuanto a mi vida, entonces eso me pone como a pensar que de pronto no esté lo suficientemente preparada para cuando él vuelva
Entonces, brindarle como la mejor asesoría, la mejor compañía, no sé, me preocupa. Y el saberse usted o el pensarse usted que no está lo suficientemente preparada, ¿a qué la posibilita? A prepararme, a buscar herramientas, a buscar estrategias, a mejorar, a volverme más fuerte. Exactamente, ¿cierto? Yo no digo que sea sencillo el sufrimiento, ¿cierto? Por muy inherente a la vida que sea, ¿no? Es que uno sufre y le duele y uno le dan ganas de arrastrarse al suelo y de no volverse a final de cuentas como a levantar, ¿cierto? Cuando nosotros valoramos ese dolor como un todo, ¿cierto? Pero así es. También el dolor a final de cuentas se convierte en un gran maestro y se convierte en una nueva área de posibilidad. La vez pasada estuvimos hablando al respecto como de las crisis y algo que yo no les no alcancé a comentar, ¿cierto? Es que el concepto como de crisis que a mí me parece como más adecuado realmente proviene de los chinos. Déjenme les enseño. Les muestro nada más, déjenme saco yo el pictograma más adecuado. A ver, acá está. Entonces voy a volver a compartir la pantalla. Este de acá. Listo. Entonces, vean, crisis, ¿cierto? Para los chinos se escribe de esta manera, ¿cierto? Tiene dos vocablos, este que se llama wei y ese que se llama ji. Crisis en chino es wei ji, ¿cierto? Este, si ustedes se dan cuenta, es como una personita que está debajo de una casita que está como caerse, ¿cierto? Este ideograma significa peligro, o sea, la crisis trae una situación de peligro, ¿cierto? Y esto, ¿cierto? Si se dan cuenta, es como una personita, aquí tiene su cuerpo, sus manitos y pues bueno, estas serían como sus piernas y demás, ¿cierto? Pero es una representación y esto es un camino con una encrucijada que trae a su vez como otros elementos, que trae a su vez como otras cuestiones. Este vocablo, Yi, ¿cierto? Significa oportunidad, ¿cierto? Entonces la crisis también conlleva como una cuestión de una oportunidad, ¿listo? Entonces, crisis, eso significa una situación que peligra, una situación que está doliendo, una situación que termina siendo una amenaza, pero también es una situación que también a ustedes les trae una u otra oportunidad. Le ofrece la oportunidad de ser más sabia, le ofrece la oportunidad de brindar verdaderas herramientas para ese tratamiento, les brinda la oportunidad de crecer, le brinda la oportunidad de ser alguien a final de cuentas distinto. Y lo más importante dentro de todo esto, vea que este punto de sufrimiento, ¿cierto? Tan duro que ustedes pasaron y el tema de que internaron y toda esta situación que estamos hablando, trajo algo que a veces es muy fácil de perder, esperanza. ¿Listo? Entonces, veámoslo también por ese lado, Marcela. Y le invito de todos modos de que si esta situación está siendo muy tesa para usted, iniciar proceso terapéutico usted misma y también hablarlo con el equipo terapéutico de nosotros al respecto, el equipo terapéutico asignado a su paciente, ¿cierto? Que hable directamente el cómo usted se está sintiendo. Muchísimas gracias, doctor, sobre todo por estas sesiones, son de verdad de muchísima ayuda. Dios los bendiga. Con todo el gusto. Muy bien. ¿Alguien más le gustaría hablar? Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Mire, en el caso mío es que mi hija está estando pues en la etapa 4. Ella, por decir todo lo que le pasa, entonces dice que es culpa mía. Y por decir, yo a veces pierdo las esperanzas porque ella no quiere ir a las citas. Por decir, ella está durmiendo muy mal. Entonces,
En el día duerme y en la noche se la pasa toda la noche despierta, por decir, hasta las 2, 3 de la mañana. Entonces, como está estudiando solamente los sábados, tampoco quiere ir a estudiar, no quiere hacer ninguna otra actividad y quiere estar pegada todo el tiempo del celular. Si yo, por ejemplo, le cojo el celular cuando ella está dormida y se lo dejo guardado, es un problema, pues, o sea, yo siento que si me descuido, ella me pega. Entonces, como que para no provocar todo eso, yo trato de, supongamos, le digo, vamos a ir a las citas y en el transcurso del viaje te voy a dar el celular. Bueno, así. Como una vez o 2 veces lo he logrado. Y a veces pierdo las esperanzas porque pues no sé cómo hacer en esas crisis. A veces yo pierdo el control y también me desespero, entonces como que se me bajan los ánimos, las fuerzas, no sé cómo hacer. Claro, vea, aquí obviamente el caso a caso tiene que ir dirigido como por parte como del equipo terapéutico, ¿cierto? Pero es entender el punto como de que las conductas, a final de cuentas, van cumpliendo todas ellas con alguna función, ¿cierto? El tema como de mantenerse en una zona de confort, pero ¿por qué, por ejemplo, hay mantenerse como dentro de una zona de confort? Es deber y es una forma de trabajo que nosotros hacemos justamente el descubrir como esa función para precisamente cambiar toda esta serie a final de cuentas como de conductas. Y esas conductas terminan siendo reforzadas por ciertas situaciones, ¿cierto? ¿Cierto? Una que, por ejemplo, ahí a mí se me ocurre es el hecho de que, como a final de cuentas me exalto y con eso termino logrando lo que yo estoy deseando, entonces me voy a seguir como exaltando para seguir logrando lo que yo quiera, ¿cierto? Pero entonces es ahí donde queda como la labor de nosotros como equipo terapéutico para poder identificar eso, hacer las distintas intervenciones y poder definir qué es lo que está sucediendo, ¿cierto? Nosotros a final de cuentas somos tan insidiosos en ese sentido que quizás somos de las pocas instituciones que también hacemos visita en casa, ¿cierto? Y que llegamos a identificar cuáles son las cosas que están ahí rodeándonos que terminan facilitando y reforzando esa clase de conductas problemáticas que están viniendo. Entonces, ahí, señora, es muy importante, ¿cierto? El hecho de que, bueno, la hija no quiere acudir ni demás en ese sentido, a abrirse al reporte sobre esta circunstancia con su equipo terapéutico en Calasanz o acá en Oriente, no sé dónde esté. Sí, pero pues eso yo ya lo he comunicado. Entonces, como ella, pues es muy difícil para ir a la cita, lo que me han dicho es que pues así no tienen forma de cómo trabajar con ella. Claro que ya nos hicieron una visita domiciliaria y bueno, y vamos ahí. Entonces, pues todavía no hemos tenido, ella todavía no ha tenido la próxima cita, entonces vamos pues como ahí todavía. No sé qué sigue, o sea, qué va a pasar en la próxima cita. Si yo sí la puedo llevar o no, porque todo el tiempo yo soy como que, ay, ¿será que sí? ¿Cómo hago para llevarla? Porque me parece súper importantísimo que ella esté yendo a las citas, porque si no, a mí me da mucho miedo que ella vuelva y recaiga en lo mismo, porque pues eso es lo que trato de hacer. O sea, tratar de mirar cómo hablarle, cómo cuidar, como que ella no vuelva a caer en lo mismo para poder que siga un proceso que, o sea, que no tenga que hacerlo como obligada, sino que ella solita sienta la necesidad y ver que es algo que tiene que hacerlo. Eso es. Bien. Y ahí a final de cuentas hay un punto como de intervención. Ya se hizo la visita domiciliaria y eso seguramente es un cambio a final de cuentas de perspectiva. Vamos a ver hasta qué tanto y vamos a ver a partir como de esa siguiente cita qué tanto a final de cuentas vamos evolucionando. ¿Listo? El tema es, no se queden con esto. No se queden solamente con el tema de, sino hablen, exprésenlo,
díganlo, comenten que nosotros tenemos la apertura para estar recibiendo todo ese punto como de retroalimentaciones, claro, a cada equipo terapéutico que son los que tienen el conocimiento del caso. Muchas ¿Listo? gracias, doctor. Bueno, una última pregunta para cerrar el día de hoy. Buenas noches. Bien, Liana, buenas noches. Doctor, vea, le hago una pregunta. Bueno, no es tanto una pregunta, es una inquietud. Lo que pasa es que mi hija ingresó hace 20 días al centro, ¿cierto? Eso fue por voluntad propia de ella. Nosotros pues no teníamos conocimiento del el grave problema pues que tenía mi hija, porque mi hija no solamente fue lo del suicidio, sino otras cosas más, ¿cierto? Nosotros tratamos como de decirle, darle ánimos y todo eso. Mi hija tuvo una crisis hace poco en el centro, que se cortó las manos, y ella me dijo que era que tenía mucha ansiedad de muchas cosas. Y lo que yo digo es, yo, por ejemplo, como mamá, yo podría o es necesario, ¿cierto?, que entre a una terapia, porque le digo algo, o sea, creo que soy yo la única en mi casa la que no quiero tener a mi hija allá, pero no es porque no quiero que se cure, no, sino porque yo sufro de dependencia y la dependencia mía es ella. Y debido a que no la tengo, he estado cayendo en unos ataques de depresión y ansiedad muy grandes, demasiadamente grandes. Muy bien, perfecto. Y déjeme felicitarla, doña Liliana, porque usted no ha hecho la típica conducta de escape, que es, me siento horriblemente mal de que no está a final de cuentas mi hija conmigo, entonces la saco como quiera que sea porque yo ya no me aguanto esta emoción, ¿cierto? Porque eso es una conducta de escape y eso es básicamente como el hecho de consumir, ¿no? O como intentar suicidarse. Básicamente cumple la misma función, que es escapar justamente de una emoción, y me permito doblemente felicitarla porque usted se está pensando y planteando el tema como de una terapia, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa muy a menudo, qué es lo que pasa muy a menudo en el centro, ¿cierto? En el centro no hay posibilidades de consumo de sustancias, ¿cierto? No hay posibilidades, o el riesgo en cuanto a conductas autolesivas no es tal como el que sucede a final de cuentas en la casa, y también nuestros pacientes se ven sujetos a una gran cantidad de frustración porque no tienen manera de cómo escapar. Y no escapar porque se evadan, sino escapar de la emoción, escapar de los pensamientos, escapar de toda esa experiencia interna que tanta aversión les da, que quieren justamente estar evitando constantemente. Y ahí en el centro, cuando se encuentran con nosotros, no tienen una posibilidad de cómo escapar más que afrontando justamente eso que les termina afectando, ¿cierto? Y afrontarse a final de cuentas a lo que a uno le duele es durísimo, es una cosa muy dura, es una cosa que da miedo, es una cosa que genera ganas de morirse, es una cosa que genera mucha tristeza. Uno piensa que va al psicólogo, ¿cierto? Y con el psicólogo va a salir feliz, ¿no? O que va con el psiquiatra y va a salir con la pastilla de la felicidad. No. La psicoterapia y esos temas terapéuticos son dolorosos, son bien duros, ¿cierto? Es un tema de autoconocerse y de verse y de notarse en lo que uno ha terminado fallando, las cosas que uno no le han servido, ¿cierto? Y enfrentarse directamente con lo que uno es verse a final de cuentas malo. Durísimo, ¿cierto? Pero usted está planteándose el tema como de enfrentarse a esa cosa tan dura, ¿cierto? En lugar de escapar, enfrentarse directamente como directamente hacia toda esta situación, ¿cierto? Entonces, sí, muy recomendable, doña Liliana, que usted también pueda tomar un aspecto de psicoterapia. Será duro y no le va a gustar, pero si usted persiste a final de cuentas, se terminará haciendo más fuerte, como lo que queremos que pase a final de todo con su hijo. Totalmente, doctor. De todas formas, muchísimas gracias. Con todo gusto. Bueno, pues a todos les agradezco el espacio, a todos les agradezco que se hayan acercado a este tema. Como les digo yo, el tema del trabajo sobre la autoestima es más que esto que yo les estoy mencionando. Esto es solamente una manera inicial, una manera para también ustedes, papás, dejarlos reflexionando, porque esto no se trata solamente de que es un tema
terapéutico para sus muchachos o para sus pacientes, sino también para ustedes mismos, ¿cierto? Que les pueda dar una mayor claridad de hacia dónde a final de cuentas puedan caminar. ¿Listo? A todos ustedes que pasen una muy buena noche, ¿cierto? Nos estamos viendo la próxima semana. Nos estamos viendo la próxima semana en un espacio de nueva cuenta como terapéutico. A todos los que tengan que ir para allá, para Oriente, allá nos vamos a estar viendo, al menos como de miradita. Algunos de ustedes van a tener cita conmigo, los que yo sea su médico psiquiatra. Nos estaremos viendo en el camino. ¿Listo?